En el día de hoy vamos a tocar un tema que es muy importante en la producción de nuestras granjas y que muchas veces no la tenemos en cuenta, y es el diagnóstico de preñez, en este caso con ecógrafo en explotaciones porcícolas. En esta tarde vamos a revisar por qué es importante el diagnóstico de preñez en una granja, cómo realizamos el diagnóstico con ecógrafo en nuestras granjas y la importancia del intervalo entre partos. ¿Cuánto influye esto en la producción? Que es básicamente el parámetro que queremos mejorar con los diagnósticos efectivos de preñez. ¿Por qué es importante el diagnóstico de preñez en una granja? La identificación rápida de las cerdas gestantes y no gestantes es un punto muy importante dentro del manejo reproductivo. Esto con el fin de mejorar la eficacia reproductiva de las explotaciones. El control que tengamos del no retorno a celo va inicialmente de 18 a los 23 días. Es el primer método que nosotros utilizamos para el diagnóstico de la gestación. Entonces, esta básicamente se hace con la detección de macho, que debemos realizarla 2 veces al día y preferiblemente con la presencia de 2 operarios. ¿Para qué? Para que este método sea efectivo, porque sabemos que en teoría en todas las granjas lo realizamos, de estar pendiente de las hembras 21 días después de que realizamos el servicio, pero cuando nosotros realizamos la asesoría técnica y confirmamos, lo que encontramos es que la rutina no se hace adecuadamente. Omiten pasos o en su defecto no se hace, o se hace solo una vez al día. Esta es la principal. Ya de ahí, entonces pasamos a utilizar otros métodos para confirmar la preñez, que se basan en el ultrasonido. En muchas granjas manejamos el Doppler, pero este pues tiene una efectividad un poco más baja y tardía. Normalmente lo usamos entre los días 30 y 35 de gestación. Una de las ventajas del ecógrafo, pues nosotros como seres humanos confiamos más en lo que vemos que en lo que escuchamos, y es lo que nos pasa con el Doppler. El ecógrafo nos transmite una imagen en tiempo real. Y ya digamos que con la experiencia que hemos logrado tener, podemos detectar la preñez a partir del día 21 de gestación, en la mayoría de los casos. Entonces, ¿esto qué nos permite? Ingresar más rápido la hembra, ser inseminada más rápido para reducir los días no productivos de la granja. La eficacia alrededor de los 21 días con el ecógrafo, tenemos más o menos un 95% de eficacia con la detección de preñez y alrededor del 100% entre el día al día 28. Pues obviamente muchas granjas ven el ecógrafo como una inversión muy grande. Entonces, en las granjas donde ya tienen el ecógrafo, lo que hacemos es capacitar a los operarios pues, para que tengan la habilidad de detectar la preñez a una edad temprana, hacer las evaluaciones desde el día 21, y para las granjas que no lo tienen, pues lo hacemos nosotros. Nosotros les prestamos el servicio de la ultrasonografía para así poderles hacer todo el chequeo reproductivo. Y el último paso que se hace en el diagnóstico de preñez, pues ya es la evaluación visual, que se realiza al día 60, en donde ya la gestación es muy evidente por los signos que presenta la hembra. Ya vemos un vientre abultado, ya estamos desarrollando ubres, pero pues igual la idea es no tener que llegar hasta el día 60 para determinar que la hembra está preñada. La idea es que máximo al día 28 ya tengamos todas nuestras hembras confirmadas en un 100%. ¿Cómo realizamos el diagnóstico con el ecógrafo en granja? Entonces, a continuación les voy a presentar, bueno, ya les había contado que la eficiencia es más o menos del 95% a partir del día 21. Lo que nosotros realizamos es básicamente se sitúa el transductor al nivel del pliegue inguinal del lado derecho, como vemos en esta imagen, 5 centímetros por encima de la segunda y tercera mama trasera, y se orienta hacia el tracto urogenital. A medida que pues, se incrementan los días de gestación, pues debemos desplazar en sentido craneal el transductor para encontrar las imágenes que buscamos. ¿Qué imágenes nos va a transmitir el ecógrafo? El ecógrafo nos va a mostrar imágenes anicogénicas, que básicamente lo que nos representa es en color negro sólido, y las imágenes ecogénicas
que son los tejidos blandos. Estas imágenes ecogénicas se ven de un color gris. Pues la intensidad del color pues varía según la densidad del tejido. Cuando tenemos una hembra vacía, esta es la imagen que nosotros vemos. Entonces se observa una imagen ecogénica en su totalidad, casi toda la pantalla se va a ver de color gris, porque lo que estamos observando es el tejido uterino y no hay evidencia alguna de una vesícula embrionaria, no hay preñez en esta imagen. Ya cuando pasamos a una gestación de 18 a 23 días, observamos estas imágenes en donde ya tenemos una presencia de vesículas embrionarias. Se observan básicamente, como lo vemos acá, se observan unos círculos de color negro, entonces ese es el líquido amniótico y no vemos una evidencia clara de su contenido, aún no se alcanza a evidenciar el embrión, pero ya está la vesícula, entonces eso ya es un indicio de que hay una preñez efectiva en esta hembra. Así se observa de 18 a 23 días. Cuando tenemos una gestación alrededor de los 30 días, entonces ya vemos la misma vesícula embrionaria, pero ya vemos un pequeño contenido dentro de ella. Ya podemos observar el embrión formándose dentro de esas vesículas. A medida que avanza la gestación, en este caso una gestación de 60 días, ya vemos un feto más formado, ya es evidente la preñez en ella, y vemos que a medida que avanza la gestación, pues es menos la cantidad de embriones que vemos en la imagen, por el tamaño de los fetos. Cuando la gestación ya es superior a los 90 días, pues ya por el tamaño de los lechones y pues por el ecógrafo que nosotros manejamos, lo que ubicamos e identificamos es las partes óseas de los fetos. Entonces lo más fácil de ubicar siempre va a ser la columna vertebral de los animales. Entonces ya encontramos estas imágenes en donde ya lo que vemos acá es básicamente la columna vertebral del animal. Y acá vemos otra imagen. Entonces eso nos da el indicio de que el animal tiene una gestación avanzada. Entonces la idea, como les decía desde un inicio, siempre es detectar la preñez a una edad temprana. Pero a veces llegamos y encontramos hembras que tenemos clara evidencia de que están preñadas, pero por problemas básicamente de que no registran las fechas de las montas, o encuentra uno hembras en los corrales de las hembras vacías, pero están preñadas. Entonces con todas estas imágenes podemos determinar en qué edad gestacional está la hembra y así ubicarla en el grupo que le corresponde dentro de la granja. ¿Para qué realizamos todo este diagnóstico de preñez? ¿O cuál es la importancia de realizar el diagnóstico de preñez? Básicamente para controlar el intervalo entre partos dentro de la granja. ¿Cuál es la importancia del intervalo entre partos dentro de la granja? ¿Y qué tanto influye en la producción? Entonces vamos a ver un ejercicio rápido. ¿Qué es el intervalo entre partos? Básicamente es cuántos días hay de una hembra entre un parto y el otro, ¿sí? Y eso directamente está relacionado con el número de partos por hembra por año que tenemos en nuestra granja. Entonces, si yo tengo una granja que tiene 10 hembras y tiene unos resultados promedios, una duración de gestación de 115 días, una duración de lactancia de 24 días y un destete primera cubrición de 5 días, el intervalo entre partos será de 144 días para esas 10 hembras. Pero si en esta granja tenemos una hembra que repite a los 21 días, entonces ya cambia el intervalo entre partos de esa hembra. Entonces ya esa hembra ya no tiene un intervalo entre partos de 144 días, sino pasamos a un intervalo de 165 días. Cuando hacemos el ejercicio, entonces, ¿en cuánto nos afecta el hecho de que una hembra hubiese repetido? Entonces ya hacemos el análisis con las 10 hembras. Tenemos 144 días de 9 hembras que gestaron normal, ninguna repitió, más 165 días de una hembra que sí repitió y repitió de forma cíclica porque la detectamos a tiempo. El intervalo entre partos de esta granja pasa de ser de 144 días a 146 días. Entonces, teniendo una repetición cíclica, eso nos representó un incremento medio de 2 días en el intervalo entre partos. Y igual que cualquier falla reproductiva dentro de la granja, pues va a influenciar negativamente este parámetro. Y en el siguiente ejercicio vamos a ver cómo va a afectar el número de lechones que yo desteto de esta granja. Este ejercicio fue con una hembra que repitió a los 21 días de forma cíclica,
Pero si en esa granja nosotros dejamos y nos damos cuenta de que una hembra estaba así el día 60 porque no hicimos adecuadamente ninguno de los chequeos reproductivos anteriores, entonces esa hembra terminamos montándola nuevamente alrededor del día 80. Es decir, la hembra ya tiene 80 días no productivos dentro de la granja. Y afecta el intervalo entre partos 4 veces más que una hembra que detectamos a los 20 días. Es decir, ya tuvimos 80 días una hembra alimentándola y a veces no tenemos en cuenta que eso nos cuesta día a día la alimentación de las hembras. El valor de un día no productivo de una hembra está estipulado, obviamente depende de muchos factores y pues de los costos fijos que tenga la granja, pero está estipulado entre 1,5 y $3 en el, pues como en el peor de los escenarios. Entonces, si ya no tenemos un día, sino tenemos 8 días, 80 días, lo multiplicamos por esos $3. Y ahí es donde ya empezamos a hacer toda la cuantificación y a ver realmente la importancia de todo este ejercicio de prácticas tan sencillas que debemos realizar en nuestra granja. El intervalo entre partos, ¿cómo nos afecta a la productividad? Entonces, tenemos el ejemplo de una granja que tiene un intervalo entre partos de 151 días. Ese es el intervalo promedio. Eso nos da un promedio de partos por hembra por año de 2,41. ¿Cómo lo obtenemos? Pues 365 días que tiene el año lo dividimos en los 151 que dura un intervalo entre partos de nuestras hembras y tenemos 2,41. Si en esta granja con 2,41 partos por hembra por año tenemos un promedio de 10 lechones destetados por hembra, en total obtenemos 24 lechones destetados por hembra por año. Ahora, si ese intervalo entre partos se nos afecta por fallas reproductivas y esas fallas reproductivas no son detectadas a tiempo, nos incrementa 7 días el intervalo entre partos. Ya este parámetro de partos por hembra por año cambia, pasa de 2,41 a 2,31 como vemos acá, porque ya no lo divido en 151 sino en 158, entonces ya tenemos 2,31 partos por hembra. En ese orden de ideas, por los mismos 10 lechones destetados por hembra, entonces vamos a obtener un promedio de 23 lechones destetados por hembra año. Es decir, pasamos de tener 24 lechones por hembra a tener 23 lechones por hembra. ¿Eso qué nos representa? Eso nos representa que un intervalo, un incremento, o sea, simplemente con incrementar 7 días el intervalo entre partos, entonces ya varía un lechón destetado menos por cada cerda. Y eso es solo por una hembra. Si tenemos una granja de 50 hembras, en este ejercicio básicamente supondría 53 lechones destetados menos durante el año. ¿Y cuánto nos cuestan esos 53 lechones destetados menos? Supongamos que los animales son llevados a sacrificio. Si los animales son llevados a sacrificio, entonces con un cálculo medio de 110 kilos a sacrificio, con un promedio, digamos, a lo que estamos vendiendo más o menos por estos días que cuesta 5.100 el kilo, dejamos de ganar 28 millones de pesos en un año, es decir, alrededor de $7.700, solo con un incremento de 7 días en el intervalo entre partos. Es decir, si yo lo paso a un día ya en esta granja, en este ejercicio, tendríamos por cada día más o menos de intervalo entre partos, la diferencia es casi 4 millones de pesos, alrededor de $1.000. Entonces yo ya tengo el ejercicio en esta granja de que si a mí se me incrementa un día más el intervalo entre partos, ya eso me va a representar que dejo de ganar durante un año alrededor de $1.000. Y todo lo contrario porque está el ejercicio a la inversa. Si yo reduzco el intervalo entre partos un día, solo un día, eso me representa un ingreso adicional de $1.000 en el año. Entonces ahí es donde vemos, y ya cuando empezamos a cuantificar de esta manera el ejercicio, es cuando empezamos a ver la importancia de realizar todos estos chequeos reproductivos a tiempo. Igual, yo siempre insisto mucho en que lo más importante es la capacitación de los operarios para realizar el chequeo reproductivo de 18 a 23 días con el macho. Lo que pasa es que cuando uno va a revisar, la mayoría se saltan muchísimos pasos y no lo realizan adecuadamente. ¿De qué nos ha servido también mucho realizar este chequeo con ecógrafo? De que
uno llega y se da cuenta que no realizaron bien la rutina. Entonces, nos ha servido como un seguimiento para ver que en la primera visita donde hicimos el ecógrafo encontramos 3 hembras vacías a los 28 días. Y en la siguiente ya encontramos solo 2 hembras. Y el siguiente mes ya encontramos solo una. ¿Por qué? Porque al ver eso empezamos a corregir todas las rutinas de ahí hacia atrás y así podemos tomar las decisiones de mejora y reducir este parámetro y ver la importancia. En este momento estamos viendo la importancia económica de trabajar en ese tema, porque muchas veces no lo evaluamos así. Decimos un día más, un día menos. Sí, pero cuantifiquémoslo. Ya cuando lo cuantificamos y vemos cuántos cerdos dejamos de sacar a beneficio, ahí es cuando nos damos cuenta de la realidad del asunto. El intervalo entre partos tiene una gran influencia pues, en la productividad de la granja, ya como les venía diciendo, ya que afecta principalmente el número de partos por hembra por año. Son factores que debemos controlar y monitorear con el fin de detectar y prever variaciones en nuestro sistema productivo. Muchísimas gracias. Entonces, era un resumen muy rápido de las actividades que estamos realizando en este momento. De antemano, pues, de parte de todo el equipo de porcicultura de la planta FUNSA, estamos dispuestos a colaborarles en todo este tema. Prestamos todo el apoyo y estamos implementando todos estos chequeos en las granjas para reducir y mejorar estas pequeñas fallas que las cometemos todos los días, pero no las tenemos cuantificadas. Nuestra línea de porcicultura en planta FUNSA está a cargo del doctor Carlos Mario Rodríguez, quien es el jefe, el gerente de la línea de porcicultura, William Andrés Rosso, Rodrigo Andrés Rodríguez y quien les habla, Elsie Natalie Ruiz. Muchísimas gracias. Aquí en el interno tenemos unas preguntitas. Me gustaría saber qué duración es aconsejable de lactancia. Pues hoy en día nosotros hablamos ya en la mayoría de las granjas estamos llegando a los 28 días. Primero por la condición sanitaria de los animales, son animales que salen muy fuertes, una condición sanitaria excelente y obviamente cuidando también mucho la hembra porque encontramos lactancias de 28 días en donde no tenemos en cuenta que esos días adicionales también debemos brindarle una muy buena alimentación a la hembra. Entonces es una suma de muchos factores. Hablamos de un promedio de lactancia de 21 días, pero ya en muchas granjas estamos trabajando los 28, teniendo en cuenta la alimentación de la hembra, porque fácilmente la hembra termina comiendo 12 o 14 kilos de alimento día, y pues viéndolo desde el punto de vista productivo y económico, son animales que salen destetados de más de 7 kilos, por ende, tenemos una semana menos de precebos o de preiniciador en el precebo. Entonces ya pasamos de un precebo de 6 semanas a un precebo de 5 semanas para obtener los 25 kilos. ¿Cuánto cuesta la inversión de un ecógrafo? En el mercado de ecógrafos, alrededor de $1,000, desde los $1,000, que son ecógrafos muy sencillos y pues yo considero que son suficientes para el trabajo que necesitamos. Desde nuestras plantas, pues nosotros manejamos la herramienta para nuestros clientes, en donde pues, nosotros mismos les prestamos el servicio para que no sea necesaria la inversión. No, ahí ya quedó. Yo creo que ahí ya le respondiste a Catalina Nieves, que preguntó que cómo se puede hacer el servicio de ultrasonografía brindado por parte de Italco. No, con todos con nuestro equipo de porcicultura, básicamente nosotros hacemos los chequeos reproductivos procuramos que sea pues una vez al mes para así poder abarcar todas las hembras de las granjas, entonces con nuestro equipo de porcicultura lo pueden conseguir. ¿Cuánto cuesta el servicio? No, hace parte de nuestro apoyo para nuestros clientes. Listo. En su experiencia, ¿qué ecógrafo nos recomienda?
La verdad, yo solo he manejado uno que tenemos, no distingo entre marcas ni, pues digamos, la verdad es muy sencillo lo que se necesita, no necesita que sea de alta tecnología. Uno sencillo funciona perfectamente para lo que nosotros buscamos, porque simplemente lo usamos para confirmar preñez. No estamos mirando el tipo de placentación, ni implantación, ni otras cosas que se pueden llegar a determinar con algunos ecógrafos que pues sí tienen una tecnología más avanzada. ¿Qué tipo de sonda se recomienda para realizar la ecografía? De sonda, no, ahí sí no entendí. Perdón. Pues sí, eso fue Juan Pablo Montoya fue el que nos preguntó eso. ¿Qué tipo de sonda se recomienda para realizar la ecografía? ¿Por qué estimas el valor de día abierto en dólares, el cual varía mucho en una semana, y no lo estiman con relación al salario mínimo legal vigente al momento de que se realiza el cálculo? Ah, no, mira, lo que pasa es que pues tenemos presencia de personas de Ecuador, de Panamá, entonces quise hacer una aproximación como para que me pudieran entender más fácil. Si solo hablo de pesos colombianos, no me van a entender un poco como ese cambio. Ok. En hembras primerizas, ¿el transductor se ubica igual que en una hembra multípora o existe alguna diferencia? No, es exactamente igual. De hecho, es mucho más sencillo detectar la preñez en una hembra primeriza, por lo que apenas no ha desarrollado el tejido mamario, entonces incluso uno alcanza a detectar la preñez desde el día 18 muy fácilmente, pero se ubica exactamente en el mismo punto. El periodo de lactancia, ¿cómo influye en el periodo, en el intervalo entre partos? Pues te va a alargar el intervalo entre partos, porque si tú tienes una lactancia de 21 días y pasas a una de 28, se te incrementa 7 días. Pero ahí ya lo que pasas a evaluar no es solo los lechones destetados por hembra por año, sino los kilos de lechones destetados por hembra por año, porque no es lo mismo destetar lechones de 5.5 kilos a destetar lechones de 7.5 o de 8 kilos. Entonces ahí ya pasamos a hacer otra evaluación y es ya los kilos de lechón destetado por hembra por año. Riesgos en el uso del Doppler. El Doppler, lo que pasa es que es de un poquito más de práctica porque nos puede llegar a generar, si no tenemos muy educado nuestro oído, si tenemos mucho ruido exterior, podemos llegar a generar muchos falsos positivos con el Doppler. Entonces es de evaluar las condiciones en las que hacemos el análisis con el Doppler, de que no haya mucho ruido exterior, también de la ubicación, de que la hembra haya orinado porque a veces tiene la vejiga llena y eso nos genera falsos positivos. Entonces asegurarnos de que la hembra ya haya orinado antes de hacer la evaluación con el Doppler. ¿Cómo se hace bien una detección de celo con macho? Dijiste que los operarios omitían muchas cosas. ¿Cómo qué cosas? Preguntan. Bueno, entonces es una rutina. Entonces nosotros que recomendamos, la detección de celo debe hacerse a primera hora en la mañana y finalizando la tarde. ¿Sí? Muchas veces alimentan las hembras a primera hora, hacen otras labores, hacen aseo y no hacen la detección de celo a primera hora. La detección de celo va a hacerse con el macho, va pasando el macho, un operario va llevando el macho, el otro va por la parte posterior de las hembras revisando que tengan el reflejo de permanencia, revisando si hay flujos en las vulvas, revisando coloración, inflamación, y es de tiempo y es de hacerlo con cuidado. Entonces a veces es que solo sacan el macho y lo envían por el pasillo y ellos se quedan en el extremo mirando el macho cómo pasa. O va el operario por enfrente llevando el macho, pero nadie va revisando las hembras por la parte de atrás. Entonces algunas muestran, o sea, los signos de celo son muy evidentes en algunas hembras, en otras requieren que tú estés atrás soportándote en la hembra para ver el reflejo de permanencia, para ver los signos de celo.
Entonces es de tener cuidado con esas rutinas porque lo que encontramos es eso, o omiten o la hacen en la mañana y no la hacen en la tarde. Entonces omiten pasos de esa rutina y por eso muchas veces se les pasan las hembras. No identifican las hembras que están entre 18 y 23 días. En las granjas es muy importante de alguna manera yo tener identificadas cuáles son las hembras que están en ese periodo de tiempo que me pueden entrar nuevamente en celo. Con eso estoy como más pendiente de ellas, las estoy observando más. Eso es algo que no suele hacerse. Entonces también por eso se nos puede muy fácilmente pasar una hembra. Preguntan que las capacitaciones cada cuánto se deben realizar. Bueno, uno capacita una vez y ya después lo que hace es un seguimiento, ¿sí? Entonces, ¿el seguimiento en qué consiste? Nosotros lo procuramos hacer periódico en evaluar, digamos, este tipo de cosas de ver cuántas hembras detectó, porque puede decir que sí tiene la capacitación en teoría de que sabe recelar, pero empiezas a encontrar hembras que llegan vacías a la paridera, que las encuentras vacías, identifica las hembras vacías a los 80 días. ¿Qué otras cosas? Es básicamente hacerle seguimiento, que esas cosas no sucedan. Entonces, la mejor forma es, digamos, cuando hacemos la ecografía y confirmamos todas las hembras, sabemos realmente que fue realizada de una forma adecuada la detección de celo. ¿Por qué? Porque si una hembra estaba vacía, la inseminaron al día 21. Y si uno llega a hacer las ecografías al día 22 y todas las otras estaban preñaditas, entonces las rutinas las están haciendo adecuadamente. Entonces, además de no es solo la capacitación, sino el seguimiento al trabajo que están realizando. Después del destete, ¿a los cuántos días se programa la monta o inseminación artificial? El intervalo de destete servicio hablamos entre 5 y 6 días. ¿A los cuántos celos se puede preñar una cerda primeriza? La hembra primeriza debe tener por lo menos 2 celos cíclicos antes de la monta, pero hoy en día estamos hablando de que las hembras deben montarse a los 240 días de edad y con un peso que oscila entre los 140 y los 150 kilos. Entonces, a esta altura ya las hembras nos han registrado por lo menos 4 celos. En la lectura con el ecógrafo puede tenerse la lectura errada de preñez por estar la vejiga llena. Uno encuentra la vejiga llena, pero entonces dependiendo de la edad gestacional, es muy fácil identificarla, porque la vejiga te va a generar una imagen sólida, oscura, pero muy grande, mientras que las vesículas embrionarias son muy chiquititas. Entonces, cuando le genera a uno esa imagen así sólida, oscura, de un gran tamaño, uno lo que busca es hacer que la hembra pues evacúe la orina para luego, porque muchas veces lo que pasa es que lo que encontramos es que si la vejiga está llena, nos interrumpe y es difícil encontrar las vesículas embrionarias. Entonces lo que hacemos es, bueno, lo que yo suelo hacer es evacuar la hembra que orine y ahí sí tomamos la lectura para verificar las vesículas. Pero es muy fácil distinguirla. En la ecografía sí es muy fácil distinguir la vejiga de las vesículas embrionarias. En caso que se cuente con una población muy grande, ¿cómo se podría hacer para abarcar la mayor cantidad de cerdas? ¿O en ese caso se realizaría de manera aleatoria para tener una población representativa? No, porque normalmente tú tienes un grupo de hembras. Uno en la lectura de la ecografía, mira, no se tarda uno más de 1 minuto por hembra haciendo la ecografía para confirmar la preñez. Entonces, si tú tienes un grupo de 60 hembras, en 1 hora haces las 60 ecografías. Entonces uno las tiene identificadas pues por grupo etario en la edad gestacional en la que está y llegas y haces las que sean necesarias, pero es muy sencillo, el procedimiento es muy sencillo, entonces no demanda gran tiempo para hacer un gran número de hembras. ¿Desde qué día puedo hacer la revisión para ver si quedó preñada? Bueno, entonces hablábamos de que la detección con machos se realiza de 18 a 23 días porque es cuando la hembra va a volver a entrar en celos si no quedó preñada.
Con el ecógrafo, en hembras primerizas llegamos a registrar, a confirmar la preñez a partir del día 18. Ya en hembras multíparas sí tenemos registros a partir del día 22, pues con una, acertando al 95% de las hembras, porque algunas sí se dificulta esta edad, entonces nos toca dejarlas y nuevamente hacérselas al día 25 o 26, que ya nos den una imagen más clara, las que no nos lo dan aún al día 22. Si al día 25 detecta una cerda que no está preñada, ¿qué conducta toma? Ya ahí la hembra debe pasar al lote de hembras vacías porque muy probablemente no se detectó el celo a tiempo. O sea, si no es una condición sanitaria, porque obviamente tenemos condiciones sanitarias que nos pueden generar repeticiones acíclicas, pero si la hembra está cíclica y la detectamos vacía al día 25, debe pasar al grupo de hembras vacías y al día 42 nos va a entrar en celo. ¿Sí? Entonces ella pasa al grupo de hembras vacías para igual detectar celo día y tarde, en la mañana y en la tarde, todos los días, 2 veces al día, ya después de estar confirmada vacía. Entonces, si la hembra es cíclica, entra a los 42 días. Si no es cíclica, pues en cualquier momento va a entrar en celo, porque puede ser una hembra que tiene una condición sanitaria y repita el día 28 o 32. ¿Se puede determinar el número de lechones y desde los cuántos días? No, el número de lechones es un poco complicado por la cantidad y por la ubicación de los cuernos uterinos. Lo único que hacemos es confirmar preñez. La cantidad de lechones, no llego hasta confirmar la cantidad de lechones. Solo se confirma preñez. Un cigarrillo. Procedimiento con una hembra que se confirme con el ecógrafo como vacía y no entre en celo. Bueno, pues la verdad es muy raro que haya una hembra que, porque si se detecta como vacía con el ecógrafo, fue porque ya presentó celo y fue montada. Entonces la hembra no tiene anestro. Lo que pasamos a hacerla es mezclarla con las hembras vacías, pues en donde manejan corrales de hembras vacías, que se generen etapas de estrés en el animal, pues para ayudar a evidenciar la presencia de celo, pero normalmente ellas vuelven y ciclan normal. Simplemente fue que no quedó preñada y no le detectamos su primer celo a los 21 días. ¿Cuándo se podría decir que la cerda ya no sirve para preñar? Bueno, ahí tenemos que mirar, bueno, no sé, o sea, una hembra de descarte, tenemos muchos factores para determinar una hembra de descarte, el número de partos, si es una hembra R2, muchas veces las dejamos hasta R3, entonces ya no vamos con eso. Ya si es una hembra que aborta, también podemos evaluar la posibilidad de descartarla, pero ya son factores que influyen en la granja y pues dependiendo de lo que tengamos determinado nosotros como factor de descarte dentro de nuestra granja. Puede tenerse la lectura. ¿Es más aconsejable mantener las cerdas vacías en corral o en jaula? Personalmente, me ha gustado siempre manejarlas en corral, pero tampoco hay ningún inconveniente en manejarlo en jaula. Yo lo manejo más en corral como por el tema de que siempre procura uno como que se eleve un poquito el nivel de estrés como para que sean cíclicas, como para que se incentive y entren en celo más rápido, pero igual en jaula funciona exactamente igual y la ventaja en jaulas es que les puede controlar uno más la alimentación, porque en los corrales normalmente pues hay unas que no, la idea es que en ese intervalo de este servicio pues tengamos un mayor consumo de energía y les demos comida a voluntad. Entonces algunas pues no consumen lo que deben, pero más es por el tema jerárquico dentro del corral. Entonces en ese caso sí prefiero las jaulas. Depende del manejo que tengamos dentro de los corrales. Y pues también el grupo que manejemos, porque no podemos mezclar hembras multíparas con hembras primerizas. Entonces depende de las condiciones que tengamos. ¿En qué zonas de Colombia se brinda el servicio de ultrasonografía
por Italcol. Bueno, en este momento en la zona centro lo tenemos disponible, en la planta de Girón tengo entendido que también lo tenemos disponible. Me tocaría confirmar, no sé si están mis compañeros de las otras plantas que me puedan confirmar porque no tengo conocimiento Son, de las son otras. Antioquia también está disponible. Exacto, listo. Entonces tenemos ya Antioquia, Girón, Funza, Sí. faltaría confirmar Barranquilla. ¿Cómo podría generarles estrés para ayudar con el celo? Pues el hecho solo de que uno la saque de la paridera y ellas tengan que llegar a un corral a establecer esa jerarquía, eso nos ayuda. Cuando tenemos hembras primerizas, uno lo que hace es mezclar los grupos, eso también eleva el nivel de estrés. Si las tenemos acostumbradas a dar 2 comidas, darles solo una en el día, eso también ayuda. Y sí estar muy pendiente porque a veces no estamos, hacemos las mezclas de los grupos y no estamos pendientes de las peleas y lo que podemos hacer es perjudicar las hembras con peleas muy fuertes, llegando a, porque se pueden lastimar. Entonces eso es de control y de observación. ¿Cómo se ve en el ecógrafo una metritis? La verdad no tengo la imagen clara de cómo lo podamos ver, simplemente identificamos las vesículas, pero en el caso de la metritis lo que se debe observar también es un líquido acuoso, entonces tiene que ser algo, o sea, se debe ver como una mancha oscura dentro del útero, pero la verdad no tengo la imagen acá como para poderla proyectar y darme a entender un poquito más fácil de cómo la podemos diferenciar. Preguntaban que si con el ecógrafo se pueden ver los lechones vivos de los muertos o momificados. Si hacemos, claro, en la gestación avanzada puede llegarse, digamos, podemos identificar porque obviamente los lechones que están formados y próximos a nacer y que están vivos, o sea, uno alcanza a ver los latidos de los corazones, o sea, es algo al detalle. Si uno se pone al detalle, los puede ver, ¿sí? Pero digamos que no es algo que hagamos de rutina dentro del ejercicio y la práctica, pero si digamos en tu granja tú tienes el ecógrafo y tienes una cerda específica que lo que sí hemos llegado a hacer es, por ejemplo, esas hembras que a veces se nos pasan 1 o 2 días en la fecha probable de parto y que no estamos seguros si es normal o puede que ya haya muerto la camada, podemos identificar que los lechones, obviamente uno pues simplemente con observar puede identificar si los lechones están vivos, pero confirma con el ecógrafo porque puede observar el latido de los corazoncitos. Vuelven y preguntan que si tienes alguna marca o qué ecógrafo recomienda. Y el de la sonda pregunta, que es ya la última pregunta que tenemos acá interno, que ¿qué es la sonda o la... Ay, se me perdió la pregunta. O el transductor, que cuál es el para las cerdas. Ah, ok, no, pues cualquiera funciona. Nosotros tenemos, permítanme y ya les enseño. El nuestro, porque pues hay muchos tipos de transductores, el nuestro es uno de los más sencillos. Este es el nuestro, que es como un bastoncito más o menos como de unos 12 centímetros de largo y es redondeado en la puntica. Ese es el que nosotros utilizamos, pero pues con todos funciona. No hay, digamos, preferencia o que sea uno específico para las hembras, no.